Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando de memoria, de verdades, de muchísimos datos de enorme importancia para el continente latinoamericano. Con el señor Camena, pues muchas gracias por continuar con nosotros. No, gracias a ti. Oye, fíjate que hace algunos años tuve la oportunidad de llevar a cabo un reportaje, un trabajo de investigación sobre la importancia del Amazonas en el cambio climático, lo que lleva a un enorme abanico de contextos, de situaciones, desde tala de árboles hasta ganadería ilegal por la cual se talan estos árboles y desestabilización política en la zona del Amazonas. Camena, ¿qué tan empapado está de este tema a través del acervo? Bueno, sin lugar a dudas es un tema fascinante. Esta región amazónica que se conforma, desde luego, principalmente por Brasil, pero también por países como Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, ¿no?, que conforman toda la región amazónica, es actualmente una región estratégica. Estratégica sobre todo por la geopolítica que tiene en el mundo y que es fundamental en nuestros días justamente por la cantidad de crisis que nos están atravesando, crisis económicas, políticas, sociales y desde luego una crisis ecológica de una profundidad mayúscula. Y por eso platiqué con dos grandes académicas conocedoras del tema, cada una desde su perspectiva y enfoque. Cuéntanos, haciendo así un acercamiento desde el cielo hasta la región amazónica brasileña, ¿qué nos encontramos? ¿Qué vamos a ver en la Amazonía brasileña? Entonces, la Amazonía brasileña es súper grande. De hecho, 60% del bioma amazónico está en suelo brasileño. Entonces, eso hace que sea pues, una región súper diversa. El río Amazonas, el río más largo del mundo, su cuenca, eso explica que en su cuenca, que es lo que da lugar al territorio amazónico, existan cerca 8 o 9 países, depende de la literatura, que están integrados. Tendríamos que decir que justamente la selva, el bosque amazónico, es uno de los más importantes pulmones, eso es algo que se dice mucho, pulmones para el planeta. Hay una diversidad gigante de población en la Amazonía. Entonces, no es solamente contextos rurales, sino también pues, muchos contextos urbanos. También hay grandes ciudades en la Amazonía brasileña. Esto es bien interesante porque se suele pensar que en la Amazonía solo hay vida en contexto rural, lo que no, pues no es cierto, hay mucha vida urbana. Pero entonces, como tienes una diversidad tan grande, tienes población indígena, población afrodescendiente, quilombola, tienes muchos campesinos, tienes mucha agricultura familiar, también pues empresarios, pequeños empresarios, hay de todo, ¿no? El 17 al 20% del agua potable del planeta la provee el Amazonas. Y este no es un dato menor. Y no es un dato menor si nosotros tenemos en cuenta que en lo que va de este presente siglo se han detonado más de 1000 conflictos por el agua a nivel mundial. O sea, este servicio ambiental que provee el Amazonas es uno de los fundamentales, conjuntamente con otros elementos fundamentales que tienen que ver con el 10% en este bosque se ubica el 10% de toda la biodiversidad. Es considerado como uno de los 5 bosques más importantes a nivel mundial. Otra de la importancia que tiene la Amazonía es justamente que provee el 20% del oxígeno al planeta. Es una región que está a muchos años marcada por la presencia de intereses extractivos, entonces eso se remonta desde la época colonial hasta la fecha, ¿no? Por ser una región que tiene como una capacidad de proveer materia prima para el capital, eso resulta transformándola en una región súper acosada
por formas productivas vinculadas al capitalismo, ¿no? Y que aparte se ha ido transformando a lo largo de la historia, ¿no? ¿Qué tipo de recursos son estratégicos para cada una de las épocas históricas? Totalmente. Como cada etapa que el capitalismo necesita atravesar, va a estos territorios estratégicos y de ahí saca... Desde recursos maderables hasta la biogenética ahora, ¿no? Sí, hasta las ideas y los sueños. Claro, la cultura. Uno de los elementos importantes es que cerca de 1 millón, entre 1 millón y 970 habitantes son de los pueblos originarios y constituyen cerca de 400 pueblos, entre 400 y 370 también pueblos como tal que están ubicados en toda esta parte del bosque amazónico. En Brasil se ubican cerca de 200 pueblos, Perú tiene 60 pueblos, Colombia 52, 31 en Bolivia, 15 en Venezuela y 9 en Guyana y 6 pueblos en el Ecuador. Generalmente se habla de la Amazonía, de su gran biodiversidad. Pero lo importante de esta gran biodiversidad que están estas cifras, 400.000 especies de planta, 427 especies de mamíferos, 1.300 especies de aves, y son datos relevantes, pero lo relevante también, y que muy pocas veces se dice, es que los pueblos indígenas, los pueblos originarios de esa cuenca no solamente han sido los guardianes de esa biodiversidad, sino han sido los que han enriquecido a través de su cultura y de sus saberes estas funciones de los cuales muchos habitantes del planeta se benefician. Entonces, proveen conjuntamente con la naturaleza estas posibilidades de una vida para todo el resto de los habitantes del planeta. Entonces eso hace que la Amazonía sea un lugar donde las poblaciones ya viven y conviven con un acoso de estos medios de producción hace generaciones, ¿no? Entonces tienes como un proceso largo de lucha también. No son luchas que empezaron ayer, son luchas que ya tienen pues, muchos años de articulación política. Eso hace con que la diversidad de la Amazonía no sea apenas de los pueblos, pero también de las formas de lucha. Hay muchas formas de lucha, ¿no? Claro, estamos hablando cuando nos referimos a la región amazónica, básicamente de vida, ¿no? El agua, el aire, la biodiversidad, la cultura de los pueblos originarios. ¿Cuáles son las diferentes condiciones que imperan hoy, sobre todo como recursos estratégicos de la región, y cómo es que se van apropiando de estos recursos, tanto las empresas como los diferentes capitales que están invirtiendo en esta región? Bueno, empezando por una mirada bastante general, sabemos lo importante que es toda esa zona de la Amazonía en términos de recursos de gas y petróleo, en términos de oro, de plata, de cobre, de las maderas preciosas que existen ahí, pero sobre todo se da estos procesos de la ampliación, posibilita la ampliación de la frontera agropecuaria. O sea, esos son como, voy a decir así, bienes de la naturaleza, voy a decirlo así, bienes de la naturaleza que son aprovechados. Nosotros generalmente no hablamos de recursos. Y el Tapajós es uno de los afluentes del río Amazonas. Y es un río súper diverso también, ¿no? Yo trabajo con la parte del Bajo Tapajós, que está más cerca del río Amazonas. Yeah. Y ahí es una ciudad, pues hay una ciudad muy importante que se llama Santarém, que es como la principal ciudad de la región. Y esta ciudad está enfrente al encuentro de aguas del río Amazonas con el río Tapajós. Y es una ciudad que convive con un conflicto muy presente de cómo decidir el futuro de esta Amazonía, ¿no? Brasileña.
Entonces hay la presencia de muchos movimientos sociales, desde ONGs, asociaciones, sindicatos, hasta una universidad, la Universidad Federal del Oeste del Pará está ahí, que es la UFOPA. Entonces, como tienes toda una frente de la izquierda y pues organizada, y al mismo tiempo tienes también un núcleo muy importante del agronegocio y de toda una articulación del capital extractivo en la región, también ubicada en esta misma ciudad, ¿no? Eso configura una situación de mucho conflicto, porque pues hay dos propuestas que son muy antagónicas y muy distintas, que conviven en una necesidad de marcar límites y formas de vivir, ¿no? ¿Y en qué consiste cada una de estas dos? ¿Cómo es que se polariza esta región? Sí, entonces, las frentes extractivas que están presentes en el Tapajós son muy diversas y articuladas. Entonces, por ejemplo, tienes actividad maderera, legal y ilegal. Tienes mineración, actividad minera, que también puede ser legal e ilegal. Tienes una presencia muy fuerte del agronegocio, entonces hay una fuerte presión sobre las tierras. Tienes un gran puerto de una multinacional que trabaja con soya y granos, exportación de soya y granos a China, principalmente creo, y que es la Cargill. Y pues eso es algo que está pues, en muchos territorios amazónicos, ¿no? También tienes una mineradora canadiense que opera en el río Xingu, que ya es otra región, que es la Beluzón. Es decir, como tienes la presencia de grandes empresas y multinacionales por diversos lugares, como por la Amazonía, ¿no? ¿Ha habido un incremento del monocultivo? Ha habido un incremento del monocultivo, pero este incremento de monocultivo, fíjate que es bien interesante porque se da a través de lo que nosotros llamamos industrialización de la selva o del bosque, es decir, las grandes plantaciones de soya. O sea, esa soya que sirve para alimentar a pollos, a esa soya de la cual... Transgénica, mucho. Transgénica, exacto, transgénica. Y que estos procesos de extracción de los bienes de la naturaleza, y digo ahora en sentido general, hablaremos de algunos casos muy específicos, son los que han traído un grave proceso de deforestación y de degradación de los ecosistemas de toda la cuenca del río Amazonas, o sea, la región amazónica. Claro. Aquí hay ciertos elementos importantes a destacar. Si bien hay toda una historia, recordemos la extracción de caucho, todo lo que ha significado, o sea, hay toda una historia de extracción que se da en esa zona. Hay un gran incremento a partir de los últimos 30 años. O sea, se va asentando una especie de modelo extractivista, vamos a decir, de neoextractivismo. Maderas, minas. Exacto. Y con eso la contaminación del... Exacto. Exacto, la contaminación y la degradación de los ecosistemas. O sea, se están dando grandes procesos de contaminación, sobre todo a nivel de los ríos. O sea, se da un proceso de contaminación porque además, recuerda, tenemos toda una... dice Jorge Richman, y es una imagen que a mí me gusta mucho, hay un encaje. Es como un encaje, los ecosistemas se van interrelacionando. Entonces, cuando estamos afectando un hábitat, es imposible que no se afecte otros hábitats, que no se afecte. O sea, estos se van dando como cadena, efectos en... Claro. Exacto, como efectos... Un efecto dominó. Exactamente, como efectos en cadena. Entonces, estos elementos de la gran intensidad que se tiene, no solamente por el capital transnacional, y eso es interesante. Okay. También pensemos en las grandes empresas nacionales, o sea, estoy pensando en Petrobras, estamos pensando en PDVSA, o sea, extracción de petróleo en Venezuela. O sea, también se da un conjunto de empresas intensivas en la extracción de
estos bienes que sustentan actividades económicas. Y que aparte la contaminación viene como de muchos focos, ¿no? O sea, está, por ejemplo, los fertilizantes en los monocultivos. Exacto. Sobre todo en los monocultivos transgénicos, ¿no? Y está el cianuro, por ejemplo, para la extracción del oro en la minería. En fin, creo que hay muchos elementos que van degradando el ecosistema y con ello también las culturas y todas estas vertientes del río que empiezan, digamos, en la parte más densa del bosque, de la selva, y se van extrapolando al resto del mundo. Entonces, como un río que lidia con una gran presencia de actividad minera ilegal, que llamamos garimpo, va a lidiar con la presencia del mercurio en el agua, porque estas actividades ocupan el mercurio para separar el agua del oro, ¿no? La tierra y el agua del oro. Y eso contamina el río, contamina todo el ecosistema vinculado al río y pues por ende contamina a las personas que también dependen del río, que en general son personas que viven a las orillas del río, ¿no? Tanto comunidades indígenas, quilombolas, cuanto también comunidad urbana, ¿no? Como hicieron un estudio reciente donde se encontraba en el sangre de la población de Santarém, que es esta ciudad que es una de las principales ciudades del Baixo Tapajós, niveles altísimos de mercurio. Entonces, esto genera este tipo de actividad extractiva, genera una situación donde se tiene una exposición al mercurio de varios seres, los peces y otras formas de vida junto al río, que resulta en la contaminación también humana, ¿no? Pero no es apenas la presencia de las multinacionales, hay también como una actividad de mineración ilegal, por ejemplo, que es como de una naturaleza distinta, de lógica de extracción, pero que también está muy presente, principalmente a partir de los años del gobierno Bolsonaro, creció mucho. Que es, digamos, una extracción mucho más nacional, no es tanto empresas transnacionales. Más o menos, porque si vas a trazar el destino del oro que es extraído, llega hasta Europa y el norte global. Pero es un camino que pasa mucho más por sistemas de ilegalidad, que son prácticamente legales si un gobierno desmonta los mecanismos de fiscalización, pero que remonta al norte global igual que las mercancías legales, ¿no? Pero es un sistema de extracción distinto, no tienes como una fiscalización bien estructurada, ¿no? Como tienes todo un maquinario de ilegalidad que abre la posibilidad, por ejemplo, de que se mezcle sectores de ilegalidad en esta actividad. Entonces ya pues hay indicios de que el narcotráfico en la Amazonía está muy vinculado a la actividad minera ilegal. Entonces eso cambia un poco la forma como esta actividad en específico se impone, ¿no? Estos temas geopolíticos y de despojo de tierras, por ejemplo, de todo el impacto que han tenido el despojo del territorio, la tala, como lo mencionas, en la conformación de un territorio muy complejo, muy problemático, pero de mucha actualidad, ¿no? O sea, el Amazonas es un gran río, pero que tiene una gran cantidad de afluentes y efluentes además, en donde se va, vamos a decir así, se va trasminando estos procesos de contaminación y los procesos de, como digo, de degradación de los ecosistemas. Ahora, hay una actividad muy importante, hablando ya en términos específicos, que se da en el Ecuador y se está dando también en Bolivia, que es la explotación de la minería aluvial áurea. O sea, la extracción de un tipo de oro que es muy específico porque está en partículas. Entonces,
tú tienes que prácticamente dragar los ríos con maquinaria pesada para poder extraer el material aurífico y de ahí hacer todo un procedimiento para obtener el oro. Ese es uno de los elementos fundamentales en donde aquellos pueblos que viven de la pesca, por ejemplo, sencillamente se quedan sin una forma de vivir. Porque además de eso, ese es un tipo de minería que arrasa con todo lo que es la masa boscosa que está alrededor de los ríos. Entonces tiene un doble impacto sobre el propio río, pero también sobre todas esas zonas boscosas. Eso explica, y en su momento lo hablaremos, cuáles son estas grandes resistencias que tienen los pueblos originarios para que estas actividades no se lleven a cabo. La minería aluvial, las imágenes de lo que significa la minería aluvial áurea es impresionante por la devastación. Tienes los cauces llenos de oro, llenos de hoyos, porque ahí entra maquinaria pesada para remover material, metes grandes succionadoras y lo que te queda es un cauce lleno de hoyos. Es una de las imágenes más desoladoras que existe. Entonces la población indígena, las poblaciones indígenas de la región, por ejemplo, tienes tierras indígenas Mundurucús en el Tapajós que luchan actualmente así, es uno de los grandes referenciales de lucha contra las amenazas al Tapajós. Ellas denuncian a su manera los impactos que viven junto al río, ¿no? Una población ribereña de otra región del Tapajós va a denunciar de forma distinta de acuerdo a su lugar, pero todas de alguna manera tienen una alianza de que ciertas formas de vida junto al río, que son más tradicionales, que son las indígenas, las ribereñas, pues las campesinas de todos estos pueblos de las florestas, ellos dependen del río vivo. Entonces el río, para que sea posible vivir ahí, no es solamente que estén ahí, sino que el río esté vivo también, ¿no? Esta es una relación de profunda continuidad con el territorio. Que ahí podríamos situar también esta polaridad que decías de los dos proyectos de vida entre las posibilidades de un río vivo y la muerte del río por parte de las transnacionales y las empresas extractivas. Sí, totalmente. Yo creo que hay un antagonismo muy evidente, ¿no? Son dos propuestas muy distintas y eso tiene que ver con que una depende de que el río esté muerto para generar valor y la otra depende del río vivo para poder pues, vivir. Entonces, como eso transforma profundamente cualquier horizonte de lucha que puedas tener en la región. Y hay algo que es muy importante, que es que la única forma de proteger el medio ambiente es garantizando los derechos de las poblaciones tradicionales de permanecer en sus territorios. Es la forma más eficaz de proteger el medio ambiente y la única. Entonces, yo creo que hay un giro también en el movimiento ambientalista que por muchos años pues, ilusionó la posibilidad de separar hasta la naturaleza de los pueblos que la construyeran. Y hoy en día ya se tiene pues, un consenso en las luchas y también en muchos institutos de pesquisa de que la naturaleza es producida junto con la gente que la ocupa, ¿no? Entonces no puedes tener la Amazonía saludable, viva, sin los pueblos que viven ahí. Y la forma de hacerlo es demarcando las tierras indígenas y garantizando los derechos de los quilombolas, los campesinos, de permanecer en sus territorios, ¿no? Se escucha mucho de los liderazgos que ellos no están en el territorio, sino que son el territorio. Entonces es indisociable, no puedes separar las personas que crearon la Amazonía de la Amazonía, porque la Amazonía no es una selva virgen. Esto también es otro gran mito, de que la Amazonía está ahí intocada hace siglos. No es cierto, la Amazonía fue cultivada por muchos años. Tienes registros arqueológicos de presencia humana en la Amazonía de millones de años y la selva amazónica es fruto de estas relaciones, ¿no? Entonces, el derecho de las poblaciones a la tierra protege el río, protege la Amazonía y por ende protege todo un sistema de lluvias
que afecta a todos, seguramente incluso aquí en Veracruz se siente. Sí, desde luego, y eso también impacta hasta como en dos formas de cuidar el espacio, el entorno, el territorio, ¿no? Estas formas que son muy comunes ahora de ecológicas, hasta de turismo ecológico, o no hay lluvia, bueno, pongamos geoingeniería, etcétera, como una forma del capital de proteger el ambiente que rompe, que crea una dicotomía entre el territorio y la gente como parte integral del territorio, ¿no? Es un concepto muy, muy bonito y creo que es parte también de la lucha que dan las comunidades y los pueblos ahí. Y entonces, ¿cómo se da esta organización de las mujeres? Bueno, esta organización de las mujeres, las Yuturi Guarmi, frente a esta concesión que se hace de su río, ellas deciden organizarse porque ahí se dio una mirada importante. O sea, quien era el presidente, voy a decirlo así, de las autoridades locales, mediante un grave proceso de corrupción, comete una gran traición. Y entonces son ellas las que desconocen las autoridades y deciden establecerse como una organización que va a defender. Ahora, es muy importante destacar el costo personal y el costo de estas mujeres. O sea, porque además son mujeres que en su historia estaban dedicadas a cuidar de su hogar, a hacer las labores, ayudar en la pesca, y de repente se encuentran que son las defensoras del territorio. Entonces eso da un vuelco importante a la vida personal, además de estas mujeres. Yo reivindico mucho esta idea de los costos emocionales, los costos que tenemos, sí, como sujetas, como... Claro, ¿no? claro, como claro. Personas que tienes que cambiar, ¿no? Que tu tienes que... estatus social. Exacto, tienes que cambiar tu vida, justamente para defender tu vida. Entonces, esos son como elementos importantes de cómo es que se ha llevado a cabo esta lucha de defensa dentro de la Amazonía. Y por eso nosotros reivindicamos mucho, o sea, siempre decimos, bueno, es la voz de los pueblos, tienen sus voces. Los investigadores lo único que hacemos es, bueno, interpretar a través de las categorías qué es lo que acontece, pero somos la caja de resonancia, o sea, claro, venimos también, pero es la voz de ellos, es su lucha. Pero aparte en un contexto en donde la lucha por su comunidad termina siendo la lucha por el planeta entero, ¿no? O sea, es importante lo que tú estás diciendo, por eso nosotros decíamos, al principio queríamos decir cuáles eran los beneficios para el planeta, claro, que da el bosque amazónico, porque ahí estos pueblos también luchan por nosotros. Claro. ¿Qué otro tipo de movimientos de resistencia se dan en la región? Hay un movimiento muy importante, porque yo hablé de la explotación que se da en la Amazonía en general, pero tiene sus particularidades, y de eso tú me preguntabas hace un ratico. Y tiene que ver justamente, por ejemplo, hay un caso específico histórico en Bolivia. O sea, en Bolivia una de las características que se tiene para la Amazonía es que se da a partir del 2015 una modificación de un decreto para que las áreas naturales protegidas sean también, se posibiliten estas áreas de una explotación en busca del gas y del petróleo. Okay. Claro, además en áreas que tienen de por sí, o sea, hablamos de que la Amazonía tiene una gran biodiversidad. Esas áreas decretadas tienen especies endémicas. Cuando yo hablo de especies endémicas, estamos diciendo, además de muchísimas, únicas en el mundo. O sea, las especies endémicas, si una especie se pierde,
ya no hay manera de encontrarla en otra parte del planeta. O sea, tienen esa característica. Y esta cosa que yo hablaba del encaje de los ecosistemas. Perder una especie no es decir sencillamente perdimos una especie. Las especies tienen un lugar específico dentro de los ecosistemas. Sí, se acaba una especie y hay una sobrepoblación de otra especie que o sea, esto va desregulando el equilibrio ecológico. Exacto, ¿no? Estos encadenamientos. Tú comentabas mucho sobre la educación como una forma de resistencia. ¿Nos podrías profundizar en este concepto? La educación popular tiene una larga tradición en Brasil, ¿no? Como pues desde Paulo Freire hasta pues muchas otras prácticas que lo fueron desarrollando en el tiempo. Y en la Amazonía es como una gran frente de lucha, la educación popular. Llegas en el Tapajós y vas conociendo los movimientos sociales y te das cuenta de que buena parte de ellos están trabajando a partir de la educación popular y también de la comunicación popular. Entonces los jóvenes de estas poblaciones que viven al lado del río son comunicadores y educadores, ¿no? Entonces son personas que están pues actuantes en la defensa de sus territorios, activando una serie de herramientas donde pues manejan muy bien. Y la educación popular cobra una atención porque es una gran frente de lucha, yo creo. ¿Qué es la educación popular, no? Pues yo creo que es muy amplio, pero diciendo de una forma pues, más rápida, es una forma de comprender que nadie educa a nadie, como dice Paulo Freire, y todos se educan juntos, junto al mundo, ¿no? Entonces, la educación popular tiene en general una actuación que es muy politizada, ¿no? Como la idea es generar agencia y generar transformación social a partir de las realidades que se vive. Y eso es una forma muy distinta de esta educación escolar que vemos muchas veces, ¿no? Que está más volteada, que la gente pues, se resigne, que acepte cómo las cosas son. Siento que la educación popular ya viene por un lado de pues, ejercitar esta capacidad contestativa y creativa que ya está en todos y hacerla herramienta de lucha, ¿no? Entonces yo siento que en el Tapajós la educación popular es una cosa así muy presente, muy importante, y porque la educación popular permite que se dispute cotidianamente esta relación con el territorio y con el río, ¿no? Eso tiene que estar constantemente siendo movilizado colectivamente, no es algo que ya está, es algo que se hace ancestralmente, pero cotidianamente también. Entonces hay que ocupar formas de hacer que este cotidiano se vuelva un cotidiano político, ¿no? Que el cotidiano se politice. Y la educación popular es una gran frente estratégica de producir este cambio, ¿no? De producir una capacidad de organización colectiva que permite reorganizar mi vida, reorganizar dónde estoy, reorganizar pues, muchas de las cosas que el capital vino pues, desmantelando y que los pueblos tradicionales originarios están ahí pues trabajando cotidianamente para mantener, reconectar, retomar y etcétera. Los saberes originarios es cómo conservar o cómo aprovechar ciertas propiedades de la flora y de la fauna. Esos saberes, qué interesante, porque hay como una doble explotación. Voy a decir, por un lado, son saberes que son ignorados por la ciencia, o sea, son saberes que vienen de una tradición milenaria, ¿no? Claro, pero por una parte está eso, pero por otra parte son saberes que son aprovechados justamente para la industria farmacéutica, para la industria de los cosméticos, o sea, hay un aprovechamiento que se hace de este conocimiento de los pueblos originarios. Entonces siempre decimos, aquí hay una doble explotación, o sea, hay un doble proceso de despojo. Te despojo de tu territorio, te despojo de tus saberes, pero además despojarte de tus territorios, o sea, son saberes fraguados en esta conservación del territorio. Está bien interesante. Por lo que dices entonces, no es una
educación como la podemos entender de repente en un ambiente citadino en México, que es la escuela, el maestro, los niños, sino creo que es un ambiente más del entorno político comunitario, ¿no? ¿Cómo se van tejiendo estas redes y cómo va creando lazos comunitarios este sistema educativo? Sí, totalmente. Siento que la educación popular existe a partir de los lazos comunitarios, ¿no? Es el lugar del saber comunitario y el lugar de transmisión del saber comunitario. Entonces, atraviesa la escuela, atraviesa esta escuela formal que conocemos, porque la profesora de una comunidad es de esta comunidad, los alumnos son, entonces este saber siempre está atravesando las escuelas. Pero la educación popular está activamente produciendo una conexión con estos saberes, ¿no? ¿Y hay discusión colectiva sobre qué enseñar, cómo enseñarlo? ¿Se dan esos procesos? Sí, totalmente. Yo creo que hay como un gran ejercicio pedagógico colectivo, pues en el Tapajós, de cómo pensar juntos formas de disputar este territorio que es tan importante, ¿no? Entonces, pues desde la universidad hasta pues el cotidiano de no sé, de estar pues bañándose en el río, todo eso está pues atravesado por saberes que mantienen este lugar en disputa, ¿no? No se rinden a todos estos intereses del lucro, del capital, que intentan como fijar una relación con el río, porque al final es eso también, ¿no? Estas frentes extractivas, sea cual sea, con sus especificidades que sea, ellas están intentando fijar relaciones, ¿no? Están intentando establecer relaciones capitalistas de lucro con estos territorios que son los ríos, pues la selva, lo que sea, pero hay una disputa ahí porque como en este intento de fijar, luego no pueden, ¿no? Porque pues encuentran la gente que ahí está y esta gente pues defiende a partir de sus formas, ¿no? Esto de sostener la biodiversidad es fundamental en términos de la conservación de los ecosistemas. Y la conservación de los ecosistemas precisamente es lo que nos lleva a entender cuáles son esas tramas ecológicas que mantienen suelo, mantienen los cursos de los ríos, regulan el clima. Junto a ellas pude descubrir el río Tapajós. Un río que vive y al mismo tiempo muere, que da vida pero también la quita. Pude descubrir a los guardianes de la biodiversidad y que quienes viven de la pesca se quedan sin agua porque otros quieren oro. Descubrí una región que no es la misma sin las personas que la habitan, porque ellas no son parte del territorio, ellas son el territorio. No es nada romántico eso, como son contextos de mucha conflictividad porque las fuerzas son muy asimétricas, entonces tienes por un lado toda una actividad extractiva que está chancelada por los poderes políticos o chancelada por el propio Estado de otras formas, ¿sabes? Entonces, estas frentes extractivas, ellas tienen acceso a mecanismos de represión que pues son muy fálicos, ¿no? Son como pues asesinan gente, persecutan, criminalizan. Por eso que este límite de legalidad y ilegalidad es un poco tramposo, porque mismo los proyectos que están adentro de la legalidad, en algún punto del proceso activan frentes de ilegalidad para llegar a donde quieren, ¿no? Y eso hace con que se genere un contexto donde los liderazgos comunitarios y populares se ven en situaciones de extrema inseguridad. América Latina tiene índices altísimos de asesinatos de liderazgos que defienden el medio ambiente y su vida, ¿no? Entonces, también siento que como recalcar esta diferencia, esta asimetría de la lucha es importante, ¿no? Pero al mismo tiempo eso no hace con que las luchas sean desprovidas de fuerza, ¿no? Ellas también son muy fuertes y tienen pues lugares de fuerza expresivos, principalmente porque la permanencia por generaciones de movimientos que enfrentan cosas tan duras como un capital extractivo en la Amazonía,
viene de mucha fuerza de persistencia. Yo creo que la educación popular y la comunicación popular son frentes de esta fuerza y de esta permanencia, ¿no? Son herramientas de producir cotidianamente y constantemente esta permanencia en resistencia. O sea, pueblos que deben su sentido de ser y de estar en un vínculo con la naturaleza. Hay una expresión tremenda que se hizo cuando se hizo la ampliación de la carretera transamazónica, que se dijo, en aquel entonces, se dijo, hemos dominado a la naturaleza, somos dueños de la naturaleza y de las vialidades. Y yo recuerdo una cita de Engels, donde él decía que por cada dominio de la naturaleza cobra, o sea, hay una revancha. Y le da sentido a una corriente que es fundamental, que es la lucha de las mujeres indígenas, entonces hablaremos en su momento, de la Amazonía, porque justamente reconocen cómo estos proyectos, y fundamentalmente los proyectos mineros, son proyectos que traen una degradación social a sus comunidades. O sea, traen procesos de prostitución, procesos de esta especie. Por eso es que el ecofeminismo habla, y sobre todo el ecofeminismo amazónico, habla justamente de este capitalismo patriarcal, porque además asienta las redes, y es muy característico dentro de los proyectos mineros, asienta los fundamentos patriarcales de la explotación histórica que han llevado las mujeres. ¿Por qué no nos profundizas un poco sobre este tema ya que estamos encarrilados? Bueno, ¿cómo es la lucha de resistencia de las mujeres? No sé si tengas algún ejemplo específico situado en un territorio. Existe, la Amazonía está llena de ejemplos, pero hay un ejemplo que para mí es fundamental. Yo dije que, bueno, muy pocos pueblos están solamente 6 pueblos se ubican en el Ecuador. Sin embargo, el Ecuador posee la zona más biodiversa de toda la región. Entonces, siendo en términos, voy a decir de extensión, muy poco, y de muy poco, voy a decirlo así también, cantidad de habitantes, es fundamental. Ahí se da una lucha histórica en contra de los megaproyectos que tienen que ver fundamentalmente con los proyectos carreteros, la infraestructura hidráulica, o sea, toda esa parte que atenta contra la vida de las comunidades. Ahí se conforma la primera guardia indígena de mujeres de la Amazonía, las Yuturi Guarmi. Y hay una especie de giro, y a mí me gusta mucho porque siento que recoge, da lugar o nos provoca el espíritu del Amazonas. Ellas retoman esta idea, Yuturi quiere decir hormiga guerrera. Qué lindo. Entonces, Guarmi significa mujeres que tienen el espíritu de las hormigas guerreras que cuidan su lugar y no permiten sin permiso que alguien invada sus territorios. Las Yuturi Guarmi, mujeres indígenas, jóvenes, también mujeres mayores. Recordemos que el entusiasmo y la defensa de la vida nos toca a todas y todos. Y fundamentalmente ellos luchan en contra de esta minería, la minería aluvial, áurea, porque uno de sus ríos fundamentales que le da sentido a la vida de su pueblo, un día se despiertan y sin saber se van enterando, o sea, sin ser consultados, se van enterando de que ya su río, el río que le da vida, que le da sentido a su existencia, había sido concesionado para la explotación de esta minería aluvial. Bueno, está interesante eso, porque desde luego que se cruza con
la forma de verbalizar las cosas, ¿no? De nombrar, de ir creando como conceptos de lo común, de lo colectivo. En fin. Creo que el común y todos los otros lenguajes de lucha rompen con las estructuras patriarcales obligatoriamente de alguna forma porque parten de otros principios, ¿no? Ponen en otro lugar, sitúan de otra forma. Claro. Como hay una reubicación, y yo creo que esta reubicación es como literalmente un ejercicio colectivo de ejercitar un lenguaje que ya está presente, ¿no? Sí, que no es solo cómo se nombra, sino cómo se produce ese nombramiento, ¿no? Y el esfuerzo colectivo por producir estas otras relaciones es algo muy complejo, pero que es algo que tiene una ancestralidad también, ¿no? Las proposiciones patriarcales tan vinculadas al capitalismo y al extractivismo, ellas son de fechas muy recientes de la historia de los pueblos también, porque si vas a mirar, hay toda una tradición distinta, ¿no? Como que no es que sea más amable con las mujeres o algo así, pero de otro orden de organización de género. Que se va transformando a partir del encuentro con las estructuras capitalistas también, ¿no? No está parada en el tiempo. Pero existen otras posibilidades de organizar el género que no es apenas desde el patriarcado, pues que viene del capital y de la modernidad y toda esta tradición, ¿no? Creo que terminamos a veces ilusionando de que esta es la única forma donde el mundo se produce las relaciones y la verdad no, es como una diversidad de formas. En el momento en que nosotros somos capaces de interrumpir los ciclos de la naturaleza, esos ciclos se regresan en contra del humano. Y eso lo entienden más que nadie los pueblos originarios. Claro. Los pueblos originarios, cuando ellos dicen, ¿qué va a pasar? Sí, te doy la concesión, tienes concesionado y la extracción de oro, y ¿de qué vivo? O sea, ¿dónde se quedaron mis fuentes de agua? ¿No? O sea, esa comprensión que de verdad la Amazonía para mí es la frontera de lucha entre el desarrollismo arrasador y lo que significa tener... La lucha por la vida, básicamente. La lucha por la vida, exactamente lo que tú estás diciendo. Haces una analogía muy interesante entre los procesos extractivos, el poder, el capital y el patriarcado, ¿no? No sé si puedas profundizar más en esta analogía y por qué eso... para visibilizar más el concepto del patriarcado, ¿no? Cómo es que eso es patriarcado. Y por el otro lado, en contraposición, cómo estas luchas comunitarias, cómo se desarrollan estas luchas colectivas de lo común y por qué eso fractura estos procesos patriarcales. Yo creo que la violencia extractiva ya contiene en sí misma la violencia patriarcal, porque son lógicas de organizar el mundo donde el patriarcado está en la base, ¿no? Y no solo el patriarcado, sino también las lógicas coloniales, el racismo. Entonces, la Amazonía vive una situación de profundo racismo ambiental, por ejemplo, ¿no? Y no solo la Amazonía, pues todo el mundo, como la estructura donde el capitalismo se fue desarrollando es una estructura por sí racista y patriarcal. Eso se nota pues en las más variadas estructuras creadas a partir del capital, ¿no? Existe un lenguaje que parte de ciertos principios y uno de ellos es la relación de género que organiza las cosas a partir de una jerarquización donde la mujer pues vale menos, pues ocupa lugares muy acotados y necesita que la mujer esté, y no solo la mujer, ¿no? Como toda la diversidad de géneros que existe, estén en estos lugares que el capital los fija, ¿no? En Bolivia se da uno de los de las marchas en 1990 que pone de relieve la existencia de los pueblos indígenas. Entonces, desde 1990, las marchas que se dan en Bolivia por los pueblos, por el territorio, como dijeron ellos, y por la dignidad, o sea, por su reconocimiento, tiene un impacto importante porque posibilita que en el cuerpo, no solamente de los ordenamientos jurídicos nacionales, sino también
internacionales se reconozcan los territorios de los pueblos originarios. Ahora, recordemos también que aunque existe ese marco jurídico, es un marco jurídico que se violenta y se violenta por los gobiernos subsecuentes. O sea, una de las grandes problemáticas que se tiene en la lucha en el Ecuador justamente actual tiene que ver en las grandes concesiones que se están haciendo y en una profundización de estos modelos, entonces, del modelo extractivista. Entonces, esto que tú dices, sí, yo voy a decir que tiene un impacto, pero ese impacto en términos de una política pública es constantemente violentado. Claro. Y representada principalmente por capitales extranjeros, ¿no? No territoriales. Exacto. Hay, por ejemplo, en la Amazonía existen cinco transnacionales que son las que manejan la soya a nivel mundial, o sea, tienen la propiedad de las... Y de ellas, Dreyfus es una de ellas, hay muchas otras, tienen el control sobre estas zonas. Hay una parte importante, además acuérdate que es histórico, que hizo la Shell, la extracción de la Shell, de petróleo, o sea, en la Amazonía, claro, es histórica. Y va cambiando las dinámicas va cambiando, por ejemplo. Y van cambiando las empresas. Van cambiando. De hecho, una de las luchas fundamentales que se tienen fue en contra de una minera china, la Andes Petróleo. No, o sea, van cambiando la composición de los capitales, pero la voracidad sobre esos bienes aumenta. Y en esto que mencionas llegamos a un tema central y es la importancia de la memoria en estos procesos, ¿no? En estos procesos de resistencia. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Sí. Yo creo que la memoria es uno de los grandes campos de producción de este lenguaje disidente, ¿no? De este lenguaje resistente a los avances del capital extractivista en el Tapajós. Principalmente porque yo siento que la memoria tiene una capacidad de transformar el cotidiano y por ende transformar la forma como nos articulamos en el mundo muy inmediata, ¿no? Yo creo que no es apenas algo que mueve como cuestiones subjetivas, sino también algo que tiene una profunda materialidad, ¿no? Como reorganiza las formas como vemos, cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Hay una pesquisadora mexicana que es de Oaxaca, que se llama Elía Méndez García, y ella propone la noción de potencia de recordar. Argumenta que el recordar es volver a pasar por el corazón, ¿no? Y que los momentos donde recordar junto aparecen en las luchas son momentos donde se permite una potencia de transformación social y de movilización colectiva, de capacidad de generar este lenguaje distinto muy fuerte, ¿no? Eso se viene de una forma, pues, donde se reúne cosas que fueron separadas con el tiempo en el capital, ¿no? Como desgarradas y desmembradas. Exacto. Separaran la razón de la emoción, por ejemplo, ¿no? Como hay como separaciones fundacionales que la memoria obligatoriamente reúne, ¿no? Entonces, cuando recuerdas de algo junto de alguien, actualizas el territorio, reconstruyes toda su historia de lucha, de los que fueron antes de ti, de los que van a venir después. Hay toda una forma de actualizar las cosas y eso permite que se reorganice la lucha, ¿no? Entonces, que se movilice otra vez y que se mantenga esta producción que es constante de estas otras capacidades de vivir juntos. Qué interesante, como esta síntesis, ¿no? A partir de la memoria. Cómo vas reintegrando el pasado con el presente, cómo vas reintegrando al ser humano con la naturaleza, el cuerpo con la mente, el sentimiento con la razón. Está bien bonita esa idea. Una culebra proterva. Vino al bosque una serpiente insolente, tumbando árboles de canto y espanto. Los animales que vinieron huyeron sobre su lomo cual leones, camiones. ¡Ay!
qué culebra proterva la serpenteante y tan fiera carretera. Poema de Antonio Andaluz, Como perro que habla a la luna, 1990, tomado del libro Biodiversidad Amazónica en el Bicentenario Reflexiones desde el Arte. Yo supondría que este poema nos recuerda la gran herida que está en la Amazonía. Bueno, en este sentido creo que podemos referirnos a la entrevista donde nos habla de todo el problema que tiene el Amazonas en el contexto geopolítico actual, cuál es la repercusión que tiene en cuanto a la educación, en cuanto a los movimientos, sobre todo de Brasil como un ente económico que entra a la palestra del mundo, vinculado con China, vinculado con Estados Unidos, en fin, una serie de relaciones económicas muy, muy interesantes. Y el CAMENA resguarda toda esta documentación, todo este acervo para poder tener entendimiento de lo que está sucediendo ahí. Desde luego, de entrada resguarda toda una donación que nos hizo la propia Guadalupe Teresina y una serie de documentos que bueno, son de mucho interés para el tema que nos aborda. Y en cumplimiento al derecho a la información, ahí en el CAMENA está a disposición de absolutamente todo el mundo. Y con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más Platicando con el señor CAMENA.